Parkinson se ha venido incrementando progresivamente en mi consulta. Desafortunadamente esa enfermedad es muy incapacitante, es progresiva y no se ha encontrado un tratamiento específico para ella que lo revierta. Dentro de la parte de medicina de la actividad física y el deporte, vemos que si realizamos un acondicionamiento físico, esto puede mejorar y mitigar los efectos colaterales, la infuncionalidad del paciente y nos puede llevar a tener una vida mucho más satisfactoria y plena. La idea de esta presentación es profundizar un poco en este tema y determinar estrategias para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces los invito a ver todo el proceso de lo que acabamos de investigar basados en la bibliografía actual, basados en literatura que está actualizada y que tiene una gran evidencia médica. La enfermedad de Parkinson se ha venido incrementando de una manera lenta pero progresiva. Es una patología incapacitante, progresiva, que genera muchas limitaciones funcionales. Las estrategias como la actividad física, la rehabilitación, la fisioterapia han mostrado que mejoran la calidad de vida del paciente, mitigando los efectos incapacitantes por mayores periodos de tiempo. La enfermedad de Parkinson tiene diferentes etapas y en esas diferentes etapas podemos trabajar estrategias cambiantes para mejorar cada uno de los desempeños psicomotores de ese paciente. Se estima que aproximadamente 6 millones de personas padecen esta enfermedad a nivel mundial, de las cuales 200.000 personas la padecen en Colombia. El Día Mundial del Parkinson se ha establecido como el 11 de abril y la idea de este día es sensibilizar a las personas sobre esta enfermedad, concientizar a las personas que tienen familiares con Parkinson de cómo es la estrategia de manejo y buscando que de alguna manera ante los estados se haga mucho más visible. El origen de la enfermedad es idiopática, es decir, no conocemos la causa específica aún. Los rangos de edades donde se presenta están entre los 45 y 65 años y su evolución es progresiva. Dentro de las causas hipotéticas tenemos varias. Una es la mutación genética, de la cual su origen pues, no desconocemos. La otra es la encefalitis, que también por el manejo médico se ha venido contrarrestando y ha venido disminuyendo la incidencia de la misma enfermedad. Otro caso es la exposición a sustancias tóxicas, dentro de las cuales tenemos el monóxido de carbono, que es muy frecuente lo que encontramos en nuestras grandes ciudades, y por eso podría parecer que se aumenta la incidencia de esta enfermedad de una forma progresiva. El manganeso, que es utilizado en aleaciones de hierro, en la pintura y en la fabricación de acero, también se ha visto relacionado con esta enfermedad de Parkinson. El disulfuro de carbono, que es un elemento volátil y que está asociado a la fabricación de celofán, llantas y pesticidas, también ha tenido una relación casi directa. Obviamente estas teorías son hipótesis que se han venido estudiando para poderlas comprobar. La fisiopatología o causa de esta enfermedad es debido a una degeneración del sistema dopaminérgico, es decir, aquel sistema que produce la dopamina, que está ubicado en el núcleo estriado y el núcleo nigrans del cerebro. Ese desequilibrio hace que la dopamina tenga una depresión, es decir, caiga, mientras que la acetilcolina se mantiene, lo que genera toda la sintomatología vista en la enfermedad de Parkinson. Existe un medicamento llamado levodopa, que lo denominamos en la parte médica como anticolinérgico, que bloquea la acción de la acetilcolina. Este bloqueo de la acción de la acetilcolina disminuye los síntomas de la enfermedad por un periodo de tiempo, y es una de las pruebas para poder determinar cómo el efecto de la acetilcolina cuando predomina sobre la dopamina es esa sintomatología. En esta filmina, que parece un poco compleja, solo quiero que vean ustedes la parte central del cerebro. En esa parte central del cerebro es donde se producen todas las sustancias o los neurotransmisores como la dopamina y la acetilcolina. Ella transmite a las diferentes neuronas
la acción que deben realizar y liberan la dopamina y la acetilcolina. Mirando hacia la derecha de la figmina encontrarán dos neuronas, una superior, una inferior. En la superior, lo que ven ustedes en la parte central, que son unas moléculas rojas, es la cantidad de dopamina que se libera en una acción normal y que da como resultado un movimiento uniforme, coordinado. En la parte de abajo, ven que esas moléculas de dopamina son más escasas. Y ahí encontramos que la producción del movimiento o la generación de estímulos motores y movimiento son más descoordinadas y generan mayor sintomatología. Esa es la característica fisiopatológica de la enfermedad de Parkinson. El cuadro clínico del paciente con enfermedad de Parkinson tiene varios signos muy importantes. El primero que uno ve a simple vista es la cara inexpresiva, aquella cara que no demuestra emociones. El segundo es la amplitud de las hendiduras palpebrales, lo que lo hace ver como un paciente cansado. El poco parpadeo también es una característica común del paciente con enfermedad de Parkinson. Y la seborrea, es decir, el aumento de la grasa en el cuero cabelludo y en la piel de la cara, también es bastante evidente. En la evaluación médica en el consultorio encontramos un paciente con temblor de reposo o temblor pasivo, es decir, aquel paciente que en forma involuntaria está temblando, pero cuando hace movimientos finos como recoger un papel pequeño en el escritorio, ese temblor se atenúa. A valorar las extremidades encontramos que hay rigidez en la flexión de todas las extremidades y en la extensión desigual. Es un elemento también bastante frecuente en los pacientes con este tipo de enfermedad. La bradicardia, la auscultación del paciente, encontramos bradicardia, una frecuencia cardíaca menor de 60, es frecuente, pero obviamente no es un signo que se ve permanentemente en estos pacientes. La diadocinesia es la característica que el paciente muestra con movimientos lentos, disminuye los movimientos autónomos como el raseo al caminar, el cual lo pierde, y genera síntomas en términos de pausas en los movimientos voluntarios. También es frecuente en el examen médico ver la dificultad que el paciente tiene al reiniciar la marcha, al cambiar de dirección. Generalmente arrastra los pies y no tiene un equilibrio adecuado, tiene tendencia a caerse. Por eso en la consulta hay que estar muy pendiente de ese paciente para que no tengamos un insuceso. Entrando en materia y hablando de lo que es el ejercicio físico y el Parkinson, encontramos que el ejercicio físico mejora el pronóstico y la evolución de esa enfermedad. Se ha visto en ratones, en experimentos con ratones que emulan una enfermedad de Parkinson, que al hacer ejercicio liberan unos factores llamados factores neurotróficos. Esos factores neurotróficos o factores de protección generan una compensación entre lo que sería la dopamina y la acetilcolina. Ese equilibrio entre las dos van a mejorar los síntomas de esos pacientes. Se ha demostrado también que esos factores neurotróficos son generados en el cuerpo humano. Lo que no se ha podido demostrar por cuestiones de ética es la actividad que hace esos factores neurotróficos con respecto a la acetilcolina y a la dopamina. Este efecto de generación de factores neurotróficos se llama neuroplastia. Es importante establecer que cualquier tipo de actividad física se puede realizar sobre todo en mesetas de equilibrio o en momentos en que el paciente está mucho más estable. Eso favorece, digamos, las ganancias que puede generar esa actividad física sobre el paciente. Lo otro que quiero que lo conozcan de forma importante es que aquellos pacientes o aquellas personas que hacen actividad física en su edad media es menos probable que sufran de esta enfermedad llamada Parkinson. El otro punto es que en la demencia el ejercicio no ha demostrado ningún tipo de mejoría con respecto a estos signos o a esta situación secundaria que produce la enfermedad de Parkinson.
El ejercicio, seguramente intermediado por factores neurotróficos, mejoran el estado anímico del paciente, mejoran la memoria y en general toda la parte cognitiva. Y esto es un elemento muy importante para el estado de ánimo del paciente. Podríamos decir entonces que si una persona hace actividad física antes de sufrir su enfermedad de base, como es la enfermedad de Parkinson, podría prevenir de algún modo la aparición de esta misma enfermedad. Entonces, realizar ejercicio desde una forma o una época precoz nos puede de alguna manera disminuir esa posibilidad. Considerando los beneficios del ejercicio en los pacientes y si pretendemos prescribir la actividad física como un elemento terapéutico, se debe evaluar diferentes ítems. Dentro de los ítems a evaluar tenemos el balance, el rango de movimientos, la flexibilidad y la fuerza. Estos parámetros se pueden medir de una forma muy sencilla en el consultorio. La primera es evaluar en la historia clínica si el paciente se ha caído en el último año. Generalmente 2 caídas o más implica realmente una pérdida del balance. La fuerza muscular, una forma interesante de medirla es ver al paciente levantarse de la silla. Si el paciente no puede o le cuesta mucho trabajo, se podría considerar un aumento de su estado de fragilidad. La flexibilidad se puede medir mediante una prueba que se llama Sit and Reach Test, que es una prueba donde el paciente en forma horizontal y con las piernas extendidas trata o intenta tocar la punta de los pies. La prueba de caminata a los 6 minutos es otra prueba que se puede llevar a cabo. Sin embargo, la prueba de Time, Get Up and Go es una prueba que nos determina la posibilidad del paciente al moverse de 3 metros, comenzando desde una silla, sentado el paciente, cronometrando el tiempo que se va a demorar esos 3 metros e ir hacia adelante y devolverse y sentarse nuevamente en la silla. Se puede considerar un estado de fragilidad cuando el paciente gasta más de 40 segundos. Un estado de prefragilidad cuando el paciente gasta entre 20 y 40 segundos. Y por último, un estado normal cuando el paciente gasta menos de 20 segundos o 20 segundos. Es importante considerar los estados de fragilidad de estos pacientes. Por tal razón, los remito a ver un video en mi canal que se llama Fragilidad en el anciano. Ahí pueden evaluar los test, pueden evaluar qué otros parámetros tenemos para medir y además considerarlo como parte de la prueba del examen médico del paciente. Otras pruebas para evaluar el estado general del paciente y así poder prescribir el ejercicio están las pruebas del balance. Y eso simplemente al caminar, al sentarse, al levantarse el paciente en el consultorio, podemos establecer con cierta precisión el tema de esta capacidad. Pruebas de esfuerzo, generalmente yo pido pues todo el paquete, pruebas de esfuerzo convencional, un ecocardiograma y un Holter para evaluar su parte cardíaca. Y por último, se debe establecer el estado de la enfermedad. El estado de la enfermedad es fundamental para poder prescribir el ejercicio y establecer qué pautas y qué no debemos hacer durante la actividad física. Para poder establecer el estadio de la enfermedad hay varias pruebas, dentro de las cuales Joint Yard Stage es una de las pruebas que a mí más me llama la atención por su fácil uso. Se divide en varias categorías y es importante establecer en qué categoría está el paciente. La categoría 00 significa que no hay signos de la enfermedad. La 1, básicamente hay un compromiso unilateral de temblor, de malestar, de balance. Ya la 2 va a mostrar un compromiso bilateral de estas circunstancias, o sea, balance, equilibrio, temblor, ya lo afectan por ambos lados. En la prueba, el número 2.5 de la escala hay un moderado compromiso bilateral que repercute en ciertas cualidades físicas, como por ejemplo el test de empujar hacia adelante. En la prueba 3 ya hay un moderado compromiso bilateral con algún grado de inestabilidad postural,
pero todavía conserva la independencia y la capacidad de autorregularse y autocuidarse. Por último, la prueba 4 va a encontrar una inestabilidad muy severa. Persiste algo de capacidad para mantener la posición de caminar, de moverse. Y la prueba 5, pues, el estadio 5, pues básicamente nos muestra ya cierto grado de severidad y bastante postración. Con respecto a los objetivos del entrenamiento físico o el acondicionamiento físico, tenemos pues aumentar la capacidad respiratoria, mejorar un poco la movilidad del tórax y mejorar la ventilación del paciente. La flexibilidad es un elemento fundamental, especialmente de los músculos extensores del cuerpo, para evitar esa rigidez y esa posición en flexión que adopta el paciente con Parkinson. La capacidad funcional, pues digamos que es una capacidad que involucra todos estos elementos, tanto la fuerza, como los rangos de movilidad, como la capacidad de movimiento, como la capacidad respiratoria. Es fundamental buscar que el paciente con Parkinson tenga una buena calidad de vida desde el punto de vista de psicomotricidad. El control motor es fundamental, evitar generalmente los movimientos inadecuados, evitar que los movimientos sean ineficientes y buscar que esa movilidad tenga una eficiencia importante. La fuerza muscular, debido al temblor, debido a la incapacidad motora del paciente en algún estadio de la enfermedad, se genera una pérdida de fuerza muscular y que conlleva pues definitivamente a buscar o a establecerse un estado de postración, que es lo que menos queremos. Dentro de la estrategia de acondicionamiento físico debemos considerar los 4 pilares fundamentales del mismo: el ejercicio aeróbico, la resistencia muscular o fuerza, la flexibilidad y el balance. Con respecto al ejercicio aeróbico, las modalidades pueden ser cualquiera: caminar, correr, montar bici, nadar, hacer elíptica, bailar, pero hay que tener en cuenta el estado del paciente. Según el estado del paciente podemos escoger alguna de esas. Pacientes que relativamente están incapacitados, la bicicleta recumbent, o sea la horizontal, puede ser una buena medida. ¿Con qué frecuencia semanal se debe trabajar? Entre 3 y 4 veces por semana, considerando que el periodo de recuperación, el lapso de periodo de recuperación de un paciente con Parkinson es mayor que un paciente convencional. ¿Cuánto tiempo? Entre 30 y 40 minutos. También tener en consideración que ese paciente se fatiga más rápido que un paciente que no sufre la enfermedad de Parkinson. Con respecto a la intensidad, debemos considerar, los que sabemos del tema, educadores físicos, licenciados, médicos, que se debe trabajar una escala de Borg que va de 6 a 20, se debe estar entre 11 y 13 de intensidad, es decir, una intensidad de leve a moderada. El ejercicio anaeróbico es un ejercicio que no requiere oxígeno y está básicamente el ejemplo máximo es la fuerza muscular. Con respecto a la enfermedad de Parkinson, la literatura que encontramos a nivel bibliográfico es escasa. Sin embargo, el Colegio Americano de Medicina del Deporte nos remite a los protocolos del paciente de tercera edad normal o paciente que no presenta patologías neurológicas. Para la fuerza se pueden utilizar bandas elásticas. A mí, en mi consulta particular, en mi práctica médica, me ha dado mejores resultados que las máquinas y las pesas libres, sobre todo con el tema de mantener las articulaciones sanas. Estas bandas elásticas nos sirven para manejar cualquier grupo muscular y tenemos que considerar que los grupos musculares son de varios tipos. Los músculos grandes, como el pecho, la espalda y la pierna. Los músculos medianos, como el hombro y el brazo, los podemos trabajar con ejercicios específicos. Yo los puedo remitir en el canal a un protocolo que se llama fase 1, fase 2 y fase 3, donde trabajamos progresivamente el ejercicio cardiovascular y el ejercicio de fuerza, iniciando con la fase 1 durante 4 a 6 semanas, la fase 2 4 a 6 semanas y la fase 3 4 a 6 semanas. Cada fase tiene 2 videos, el video 1 y el video 2. Entonces ahí podríamos empezar a hacer un trabajo progresivo de ejercicio físico, obviamente dependiendo de las condiciones del paciente que presenta enfermedad de Parkinson. ¿Cuántas veces a la semana se debe trabajar la fuerza? Entre 2 y 3 veces por semana. Que si se gana fuerza, claro que se gana fuerza, y especialmente se gana fuerza igual que el adulto mayor,
que no presenta problemas neurológicos de ningún tipo. La flexibilidad es una de las etapas del entrenamiento físico o acondicionamiento físico más importantes para los pacientes con enfermedad de Parkinson. La idea o el objetivo de la flexibilidad es combatir la rigidez que se manifiesta en pacientes con esta patología y tratar de mantener en lo posible los rangos de movimiento lo más completos. La frecuencia semanal es entre 3 y 6 veces por semana y los tiempos de duración de cada estiramiento está entre 20 y 30 segundos. Cada vez que quiera aumentar el rango de movimiento de ese estiramiento, tratar de hacerlo en momentos de expiración profunda. El movimiento o el estiramiento debe causar disconfort, pero no dolor. Entonces siempre tener en cuenta que se debe salir de ese estado, de esa zona de confort. Se hace énfasis en qué músculos. Básicamente en los músculos grandes, de lo que es el pecho, el hombro, la espalda, los músculos de miembros inferiores. Y es fundamental mantener la flexibilidad de los músculos del cuello. En el video Flexibilidad y Estiramiento que está en mi canal, hay un buen ejemplo de una rutina que pues, se puede llevar a cabo. Sin embargo, cualquier movimiento que genere dolor, no realizarlo y explicarlo tanto a su médico o en el caso de mis pacientes, pues directamente a mí como médico del deporte y la actividad física. Esta última etapa que hablamos de los ejercicios neuromusculares tiene como objetivo mantener el equilibrio entre el sistema nervioso y el sistema motor. Ese objetivo se logra con diferentes actividades. Por ejemplo, el baile es uno de los elementos que más puede producir coordinación en el paciente. Este paciente de Parkinson, que generalmente presenta unas deficiencias en ese nivel, podemos prolongar su coordinación con este tipo de actividad. Ejercicios como lograr balance y equilibrio, como ejercicios como cambios de dirección, subir y bajar, pasar pequeños obstáculos, hacer tai chi, sentarse y pararse, son ejemplos clásicos de una rehabilitación integral. Consideremos que la rehabilitación debe tener 4 elementos fundamentales para considerarla eficiente. El tema cardiovascular, como lo mencionamos anteriormente, el tema de fuerza, el tema de flexibilidad y el ejercicio neuromuscular. En cada uno de estos eventos podemos encontrar en el canal varios videos que nos pueden colaborar, nos pueden ayudar para montar un trabajo de rehabilitación ideal para pacientes con enfermedad de Parkinson. Como es de costumbre, al final de los videos que yo realizo, coloco la bibliografía actualizada. No se basa exclusivamente en la vivencia experimental o la vivencia experiencial de mi práctica médica, sino generalmente en bibliografía actualizada de alto nivel científico y de alto nivel de evidencia. Los artículos que escribimos son para que sirvan tanto a médicos como a pacientes en particular. Por eso recomiendo que estén viendo los videos relacionados con el ejercicio físico y con la metodología del ejercicio físico. Dentro de los videos que considero pueden ser aplicables a este tema, están la fase 1, fase 2 y fase 3 del canal. Cada fase se divide en 2 videos, fase 1.1, fase 1.2, fase 2.1, fase 2.2 y en la fase 3 exactamente igual. Es recomendable que los vean y los adapten a cada una de las circunstancias de la enfermedad, a cada uno de los estadios de evolución y podamos trabajar con el fin o el objetivo de mejorar la calidad de vida y mantener ciertas capacidades de psicomotricidad. De antemano les agradezco la revisión de este material. Considero que puede ser muy bueno para ustedes y para los pacientes que presentan la enfermedad. Les sugiero que se inscriban al canal para que todo el contenido que yo esté subiendo a la internet puedan ser compartido con ustedes. Esa suscripción también asociarla a un clic en la campanita que existe en esta plataforma, en esta página, para que toda la documentación les llegue en una forma
oportuna. Pacientes, parientes que están en el entorno de la enfermedad de Parkinson, por favor compartir este video a personas que les pueda servir por tener un familiar o por sufrir la enfermedad. Entonces agradezco la valoración de este video con el contenido para saber si les gusta. Muchas gracias.